Hola, ¿cómo están? Vamos a nuestra segunda sesión de resolución de problemas aplicando las integrales y el paquete WX máxima, siempre pensando en aplicaciones a la economía, a la administración. Entonces vamos a hacer también como ayer un par de problemas. Espero que todos estén muy bien, que se cuiden mucho ustedes y su familia. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Entonces, las integrales impropias son un tema importante porque, por ejemplo, si uno tiene una variable que uno no conoce exactamente cuál es el límite superior de la misma y uno quisiera trabajar con ella, bueno, uno puede pensar que el rango de esa variable es, por ejemplo, si la variable es positiva, como casi todas las cosas que ocurren en economía, el rango va desde 0 a infinito. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ponemos infinito? Sencillamente porque no podemos poner 100 porque como les digo, no sabemos cuál es el límite superior o una cota superior para esa variable. Eso, por ejemplo, aparece mucho con las variables aleatorias. Entonces, es importante considerar procesos de integración donde la función se tome desde 0 a infinito, desde 2 a infinito, etc. Entonces, vamos al ejemplo que tenemos acá, un ejemplo de esto, indique si la integral entre 2 a infinito de 1 sobre x al cubo respecto de x existe. Y si existe, en caso de que exista, cuál es su valor. La cuestión de existe es que esas integrales pueden valer también infinito. Entonces, por eso ponemos la palabra para nosotros existe, significa que toma un valor finito. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve el problema y después vamos a aplicar nuestro paquete máximo para chequear la solución. Entonces, primero hay que calcular la primitiva de esta función, 1 sobre x al cubo. En general, cuando uno tiene 1 sobre x elevado a una potencia p, si ese p es mayor que 1, la integral va a existir. Entonces, pero vamos a hacerlo. La primitiva de 1 sobre x al cubo, que es lo mismo que x a la menos 3, es menos x elevado a la menos 2 dividido por menos 2. Y después que uno calcula su primitiva, uno tiene que hacer un límite. Uno piensa que esto va desde 2 hasta un cierto a y ese a tiende a infinito. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a infinito del valor de la primitiva. Aquí está más un octavo. ¿De dónde salió este un octavo? Bueno, cuando ustedes evalúan 2 acá, les queda menos un octavo, pero con el menos de la evaluación del teorema fundamental del cálculo les va a quedar un más acá. Vemos que cuando el límite tiende a infinito de esta cosa que está acá, como esto es 1 sobre x al cuadrado, eso se va para 0. Entonces todo esto muere y lo que nos queda es un octavo. Ese debería ser el valor de la integral impropia. Vamos a chequearlo con nuestro paquete máxima a ver si lo que hicimos está bien. Muy bien, estamos aquí en máxima, no le hagan caso a lo que tengo ahí escrito, eso es para otro problema. Vamos entonces aquí a escribir la integral que tenemos. Integrate, la función era 1 sobre x al cubo y la integral iba, por supuesto, respecto a x, iba desde 2 hasta infinito. Recuerden que en máxima infinito es inf. Entonces le ponemos nuestro paréntesis, nuestro punto y coma, mayúscula enter, un octavo, que fue el valor precisamente que nos dio cuando hicimos el cálculo a mano. Siempre yo les recomiendo, hagan su cálculo, ¿verdad? A mano, usen el software para chequear, a menos que yo les indique que usen el paquete directamente. Vamos con otro problema para terminar el video de hoy. Bueno, aquí se trata de calcular un ingreso promedio. Entonces ustedes tienen que recordar que cualquier promedio se puede calcular por medio de una integral. Se hace la integral en un intervalo y se tiene que dividir, así como cuando ustedes hacen un promedio de notas, ustedes suman 40 notas del salón y lo dividen entre 40, tienen que dividir por la longitud del intervalo donde se está integrando. Entonces vamos a leer el problema. El problema es el siguiente. Aquí les pongo de nuevo, la integral es un promedio.
el ingreso de una inversión minera es cero durante los primeros 2 años, o sea, no hay ingreso. Y después varía de acuerdo con la fórmula RDT igual a 5 multiplicado por la exponencial de menos 0.1 multiplicado por t menos 2 cuando t es mayor o igual que 2, donde t es el tiempo en años. Podemos suponer que ese ingreso está dado en millones de dólares. Calcule la ganancia promedio. Esto debería ser ingreso promedio. El ingreso promedio anual en el intervalo entre 0 y 10. En los 10 primeros años de la explotación minera. Fíjense que la función, a mí siempre me gusta hacerles énfasis en ese tipo de cosas, porque si no, no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo. La función representa bien lo que son usualmente las explotaciones mineras. Aquí hay un menos 0.1T. Eso significa que ese ingreso va a ir después disminuyendo a medida que van transcurriendo los años. Por supuesto, las minas se agotan, los pozos petroleros igual, entonces es el sentido que tiene este menos que está acá. Pero bueno, vamos a lo que es la solución del problema. Entonces debemos, como ya dije, integrar entre 2 y 10. Entonces fíjense que voy a solamente integrar esa parte porque en la primera parte, entre 0 y 2, la función vale 0. Y uno lo podría poner, la integral entre 0 y 2 y integrar la función 0, pero eso nos va a dar claramente 0 y no hace falta. Entonces, y después sí hay que dividir mosca con eso, porque podríamos equivocarnos, dividir solamente por 8 años. Porque si yo tomo 10 menos 2, que es lo que usualmente uno hace, eso es 8. Pero hay que dividir por t igual a 10. Porque en los primeros 2 años no hay ingreso, pero si uno quiere calcular el promedio, tiene que poner esos años como 0 y calcularlos, incluirlos en ese ingreso promedio. Entonces, vamos a hacer directamente esto, que era lo que teníamos antes en máxima con el software máximo. Aquí está la integral que tenemos que plantear. Integral 5 por exponencial de menos 0.1 por t menos 2. Y aquí el tiempo va entre 2 y 10. Integramos, por supuesto, la variable es t y ponemos acá t. Integral entre 2 y 10. Una vez que encontremos este valor, recuerden que hay que dividirlo por 10 y expresarlo. Aquí lo ponen en forma decimal. No, nosotros lo vamos a expresar en forma de fracción. Aquí lo ponen que uno ni entiende cuánto es este valor. Entonces vamos a escribirlo como un número con su expresión decimal, pero vamos a hacerlo. Entonces yo integro esta cuestión, como ya les estoy diciendo, que es mi función de ingreso entre 2 y 10. Me da este valor. Háganlo, ustedes pueden chequear que les va a dar este valor cuando usen su software máxima. Lo escribimos en expresión decimal usando el comando float por ciento. Recuerden que eso me devuelve esta cosa, la última salida, y nos las escribe en forma decimal. Aquí está. Y divido entre 10. Aquí me faltó. Vamos a hacerlo porque esto no es el valor todavía. Hay que dividir esto que está acá entre 10. Lo voy a poner así. Voy a ponerlo aquí mismo en esta línea para poder hacerlo tranquilamente. Vamos a dividir esto entre 10. Él sabe lo que estamos haciendo. Y mayúscula enter y nos da este valor. Entonces, bueno, el valor 0.125 no tiene como mucho sentido. Vamos a volver a hacer esto acá. Porque vamos a hacerlo todo. Porque no tiene sentido. Porque sencillamente no puede ser ese el valor. Porque vimos que eso daba. Esto sí. Ya acomodé porque hay que cargar las cosas que ya uno había hecho. Entonces aquí está 2.75 si es la respuesta. Casi 3 millones por año de promedio de ingreso. Entonces bueno, nada, sigan estudiando, sigan haciendo sus problemas. Voy a seguir colocando soluciones, no de todos los ejercicios, de un buen número de problemas de los que les he entregado. Nos vemos pronto, hasta una nueva oportunidad.